¿Cómo están? Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra te vamos a contar detalles de cómo una ONG, específicamente Tierra Viva, instrumentó a una parcialidad indígena, la comunidad Sahuayamaxa, para quedarse con 14.000 hectáreas de tierras en el Chaco paraguayo. Hoy hay un enfrentamiento porque esa expropiación todavía no se finiquitó. Sin embargo, hay una fuerte puja entre integrantes de esta comunidad liderada por un cacique y los empleados de la empresa que explota las tierras en esa parte del país. Tierras muy anheladas por la cantidad de árboles en ese lugar. Estamos hablando de una ONG que está instrumentando a una parcialidad indígena para quedarse con valiosísimas tierras en el Chaco paraguayo. Hay denuncias puntuales. La semana pasada quemaron un vehículo, la misma comunidad indígena. Detrás de los intereses de esta ONG, ¿está realmente velar por el bienestar de los hermanos indígenas? ¿O hay todo un esquema montado para beneficiarse con tierras valiosísimas? Este es un caso que viene desde hace tiempo. Incluso la comunidad internacional, Amnistía Internacional para ser más precisos, ha ejercido una presión cuando este tema se trató en el Congreso. Entre bombos y platillos, entre a tambor batiente, como dirían algunos, la expropiación, se aprobó en el Congreso paraguayo. Tierras valiosísimas. Y lo más preocupante es que en nombre de la pobreza, en nombre de los hermanos indígenas, se instrumente a una parcialidad para provecho de una ONG en particular. Veamos este informe. Las empresas Roswell Company Sociedad Anónima y Cansol Sociedad Anónima fueron afectadas en el 2014 por la ley número 5194, que expropió 14.400 hectáreas de tierra ubicadas en el distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Hasta ahora, la expropiación no se concreta y existe un juicio pendiente que pretende definir la justipreciación y no dejar el precio que había fijado el Ministerio de Obras Públicas. Esta situación sin resolverse podría ocasionar un grave conflicto social en el Chaco. Según el representante de las firmas, Modesto Guyari, la situación fue muy mal administrada por el Estado. Guyari señaló que la situación es insostenible debido a la presión que ejercen algunas organizaciones para que se cumpla y ejecute la ley de expropiación. En este momento, utilizan la violencia como medio de presión y los indígenas son inducidos permanentemente a violentar y cometer delitos dentro de la propiedad que sigue perteneciendo a la empresa. Incluso, en una reciente intervención, amenazaron y echaron a la Fiscalía del Medio Ambiente, que fue a realizar un procedimiento. La discusión va subiendo de tono cada vez más ante la inacción de las autoridades judiciales. La empresa responsabiliza a la Fiscalía de Pozo Colorado y a los abogados de la organización Tierra Viva de incitar a los indígenas Samoyahuaxa, una comunidad compuesta por unas 150 familias que viven actualmente a la vera de la ruta Transchaco, colindante con la propiedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en 2006 a favor de la devolución de las tierras a los indígenas, que afirman que éstas pertenecieron a sus ancestros. El litigio se origina en que, según los representantes, la ley de expropiación promulgada en el 2014 no quedó perfeccionada porque no se respetaron los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional. El artículo 109 de nuestra Carta Magna señala que la propiedad privada es inviolable. También que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley, que garantizará el previo pago de una justa indemnización establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria. Al respecto, Guyari señaló que en este caso no se trata de un latifundio improductivo,
Al contrario, son tierras en las que las empresas venían produciendo desde hace 3 décadas. Vale decir, se necesita el previo pago para finiquitar efectivamente la expropiación. Cuestionó además el artículo 3º de la Ley de Expropiación número 5194, que por un lado establece la indemnización al propietario de los inmuebles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Nacional, pero después agrega que será en base a un avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas. Ese artículo es inconstitucional, porque el precio debe ser establecido de común acuerdo o bien por sentencia judicial y no por el Ministerio de Obras Públicas, según el abogado. Desde el Instituto Nacional del Indígena explican que este es un caso antiguo, que tiene más de 20 años de reivindicación y se ha llegado a una instancia de expropiación. El INDI había depositado un dinero en el Banco Nacional de Fomento que fue rechazado por la empresa, que pide una aclaratoria a la Corte. Las 14.404 hectáreas ya están expropiadas y el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo se pronunciaron. La empresa debería aceptar la expropiación, declaran desde el INDI. Desde la institución insinuaron que la firma pretende cobrar al Estado un monto descabellado y que los empresarios se aferran a las tierras que ya no les pertenecen. Este es un caso que tiene tantas aristas y vamos a ver cómo ordenamos y desarrollamos acá en la Caja Negra. Están con nosotros Modesto Guyari, uno de los representantes de la empresa, específicamente Roswell Company S.A. y Cansol S.A. Exactamente, muy buenas noches, muy agradecido por el espacio para poder dar una versión de nuestra parte, agradecido por estar acá y desde luego, tal como la introducción estaba dando, es un tema muy preocupante para nosotros lo de Cansol y Roswell, pero es más preocupante ya hoy lo que ocurre en la estancia de al lado, colindante, en donde hemos sido atacados violentamente, han quemado un vehículo, secuestrado gente. Esto va a terminar muy mal y en breve. Esto del vehículo quemado, de secuestrar gente, ocurrió la semana pasada, ¿no? Hace 5 o 6 días. El punto importante de este tema... Y este hecho ya ni siquiera se dio dentro de la propiedad en cuestión, sino la que está al lado. Al lado, porque cuando ellos entran a robar la madera, vender la madera, que supuestamente es el hábitat por lo cual expropiaron. Hay una contradicción bastante grande, pero el punto es que es tan voraz y es un negocio tan grande que los indígenas contratan a contratistas, o sea, vale decir, tercerizan el corte de la madera. Bueno, vaya uno a pensar, tercerizaron con uno, pero cuando ya son 15 o 20 tercerizados, esto es una empresa, y es muy simple, uno se para frente a la ruta y ve semejante cantidad de madera, en donde tiene un buen valor y son millones. Claro, estamos todos hoy viviendo una primavera de dinero detrás de la madera, pero esto tiene el límite, porque la madera vos cortás y se termina. Pero ellos no quieren el límite de su propiedad, ya están pasando a la propiedad al lado. Esto no lo estoy diciendo yo, se convoca al fiscal de Pozo Colorado, que se constata y en el acta él sostiene, él dice que vio y constató el corto y robo de la madera en la estancia de al lado. Está también con nosotros el doctor Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, mi querido Jorge. Nosotros acompañamos a la gente, al representante de la firma Roswell y Cansol, el doctor Modesto Guyari, muy preocupados porque vemos de que realmente hoy no están dadas las condiciones como para que ellos puedan seguirse desarrollando, explotando racionalmente esa zona. Son vulnerados en todos sus derechos, sobre pretexto del combate a la pobreza, del tema de los derechos de las tierras ancestrales, se violan derechos constitucionales de todos los ciudadanos, porque finalmente vos, yo, el doctor Modesto, todos pagamos por la irresponsabilidad de estas ONG que de repente van abanderadas incluso a organismos internacionales y resultan que los que tenemos que pagar todos esos actos irresponsables somos nosotros finalmente, ¿verdad? Fíjate vos que
si haces un cálculo de cuánto sería la expropiación de las tierras de Roswell en Kansas, más o menos salen algo así como $80,000 por familia indígena, que en realidad no es el fin. O sea, ahí lo que se está haciendo es se está sacando palos de quebracho colorado, se está haciendo una tremenda deforestación y esas ONGs en ningún momento hablan ni se manifiestan en relación al tremendo atentado contra el medio ambiente. No les importa absolutamente nada. Doctor Guyari, hoy este caso en particular, ya salió la ley de expropiación. ¿En qué etapa está desde el punto de vista legal hoy? Desde el punto de vista legal, sí o sí, tiene que dar un juez. No es lo que yo pretenda. No es lo que yo pretenda. Yo no voy a fijar nada. Es un juez el que va a fijar. La Constitución se hizo de esa manera, corrigiendo problemas de mucho tiempo atrás, en donde se dice previamente, previa es una palabra que significa antes de. Aclaro eso porque obviamente algunas personas no conocen ese. Se debe hacer el pago, que es sobre la ley que quita un juez si es que no me pongo de acuerdo contigo. No lo fijo yo, pero tampoco lo puede fijar el Ministerio de Obras Públicas. Lo tiene que decir y por sentencia dar un juez. Si no hay eso, ¿de qué hablamos? Y si yo tomo el dinero que depositaron, ¿es ilegal? Hoy ya hay un dinero depositado, ¿de acuerdo? Nosotros sí, ellos dicen. Pero nosotros, desde el India nosotros sí. Nos dijeron que ya hay una plata depositada en el Banco Nacional de Fomento. ¿Ustedes no saben de la existencia? No, debe ser seguramente dentro del juicio en un momento dado que tienen que decir, esta es la cuenta, está acá depositado y dejamos a nombre del juez. Y el juez en un momento dado dice, en base a todos estos estudios, a todos estos peritos, en base a todo esto, yo dictamino que vale 10 guaraníes la hectárea. ¿En base a qué elementos? O sea, nosotros sostenemos esto que mencionamos incluso en el informe que yo mencionaba en la introducción cuando arrancamos el programa de esta noche. Lo de esta ONG, Tierra Viva, ¿con qué elementos sostenemos de que instrumenta a esta comunidad indígena, a la comunidad saguayamaxa, para quedarse con esas 14.000 hectáreas en el Chaco? Lastimosamente no sos político, sos periodista, pues la verdad de las cosas que nosotros, en el único lugar que encontramos respuesta en el periodismo, porque la irresponsabilidad política no tiene nombre. El señor Ayala, el jefe capo máximo de Tierra Viva ONG, es el que comanda y manda sobre el cacique Marecos. El cacique Mareco hace todo lo que el señor Ayala le dice. Y por una cuestión de la manera como se organizan los pueblos originarios, lo que dice el cacique es ley. Todos obedecen a lo que dice el cacique. Si vos tenés al asesor jurídico, el doctor Ayala, diciéndole no corten la madera porque por el medio ambiente, por el hábitat de ustedes expropiamos para favor de ustedes, no van a cortar la madera. Pero como el señor Ayala le dice y es su asesor y defiende públicamente eso, entonces uno dice, bueno, está mal cortar la madera cuando soy ganadero, pero si soy indígena puedo cortar la madera. Entonces, estamos buscando la manera nosotros de hacer nuestra parcialidad indígena. Encontramos algunos nombres que estamos proponiendo ahora para ser indígena y poder cortar la madera. Pero si yo corto la madera me voy preso hoy. Y si otro lo hace, no pasa nada. ¿Por qué la ley, cuando alguien quiere ser de vuelta presidente y la ley no le permite, es tanto escándalo? Pero cuando alguien rompe la ley, robando la madera, por la cual fue expropiado para él el medio, no pasa nada. Y es público, sobre la calle, en la ruta. Hoy los miembros de esta parcialidad indígena, saguayamaxa, ingresan a la propiedad, que les pertenece todavía. Absolutamente. Estamos nosotros y están ellos, porque ellos tienen el uso de la violencia buscando la respuesta nuestra. Nosotros no hemos respondido y no vamos a responder a la violencia. Sin embargo, no vamos a abandonar porque el título de propiedad es mío. Nosotros tenemos el uso de la propiedad y tenemos la presencia y el título de propiedad con los impuestos pagados al día y con los permisos ambientales. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que alguien venda la madera sin tener permisos ambientales, sin tener ningún tipo de documento y no pasa nada con ellos? Viene un fiscal, constata la denuncia
y en flagrancia en el lugar y no le arresta. O no abre el proceso, o no le llama a declarar, o no hace nada, absolutamente. ¿Por qué? Pregúntenle a este señor. Él mismo en varias ocasiones ha dicho que está indispuesto, que esto. Los indígenas le dicen, cuando él viene, le dice, vos no tenés permiso de venir acá, ¿por qué está viniendo acá? Al fiscal le dicen. Al fiscal le dicen. ¿Quién es el fiscal que interviene? Héctor Velázquez de Pozo Colorado. El hombre está, viene, se va, no puede, no tiene permiso. Es algo difícil. El Estado paraguayo está para hacer cumplir una parte, pero absolutamente no está para la otra. Sí. Yo te iba a explicar una cosa. O sea, están las tierras expropiadas, pero ellos, aparte de las tierras expropiadas, ya están entrando en propiedades vecinas. O sea, ya no estamos hablando solamente de las 14.000 hectáreas expropiadas. ¿Y cuántos miembros, cuántos integrantes forman parte de esta parcialidad Sahuayamaxa? El censo oficial que alguna vez hizo y consta en los registros con la Comunidad Europea hablan de 79 familias. Un día vas a ir ahí y depende de la circunstancia puedes llegar a encontrar 30, porque los han llevado a otros lugares para poder hacer presión populista. O sea que esta ONG, la denuncia que hacen ustedes, es que articula a esta parcialidad indígena, 30 familias, otras 30, otras 20, para invadir propiedades. Exactamente, esto es un negocio. No solamente hacen eso, le demandan al Estado. La gente habla acá de la expropiación que hicieron a través de la Corte Interamericana. Pero que te cuenten cuánto le demandaron al Estado por incumplimiento de víveres, porque falleció alguien al costado de la ruta, por la falta de atención médica, y eso estamos hablando en dólares. Hay mucho detrás de todo esto, solo que a nadie le importa. Y el populismo es la moneda de cambio en el Congreso. Porque Populismo, tenemos congresistas... Pero decimos populismo, a ver, lo primero que a mí me surge es que estamos hablando de 70 familias. Tienen el legítimo derecho de quedarse con las tierras que ellos reclaman, que dicen que son ancestrales. Son ancestrales. Claro. ¿Les pertenece esas tierras? ¿Les pertenecen o no esas tierras? Esas tierras, y si vamos a ir a lo concreto y real, la parcialidad no estaba ahí. La parcialidad estaba en Maroma. El señor Ayala les quita con camión. Ayala es Óscar Ayala. Sí, Óscar Ayala. Que es el representante legal de la ONG Tierra Viva. Exactamente. Y también es el asesor jurídico de la parcialidad. Además de la ONG, es asesor jurídico de la parcialidad. Ellos tienen ese nombramiento. Él le saca, y está en tapa diario ABC Color, lo que te digo. No dice Modesto Bullari, está en tapa de ABC Color. Él le extrae de Maroma y los lleva frente a Cancel y Roswell. ¿Por qué o sea, lo que decís que hay en Maroma es originalmente, o en todo caso sería originalmente las tierras que les pertenece a esta comunidad? Exacto. ¿Y por qué le saca de ahí y le lleva a las tierras donde están ustedes? Porque iba a haber una visita parlamentaria. Y ellos vinieron para hacer una medida de fuerza en esa visita parlamentaria, orquestada por el señor Montalbetti, ex diputado nacional, que presentó varias veces el proyecto de expropiación. Fue presidente del INDER también. Juan Carlos Ramírez Montalbetti. Sí, el mismo. Papi Lim. Papi Lim, muy bien. El mismo, cuando pasó eso, el abogado Felino Amarilla cerró el portón de Maroma, pasaron topadoras sobre las casitas que habían ahí, nunca más pudieron entrar. Y quedaron sobre la vera de la ruta. Pero el que organizó la salida de ahí y hacer la presión ahí es el señor Óscar Ayala. Está en tapa de ABC Color. Este es un esquema perverso. O sea, en algún momento dado se tiene que acabar porque si vos te fijas con el pretexto, su pretexto de que son tierras ancestrales, si vos pones en un mapa 14.000 hectáreas para 70 familias, imposible, ¿verdad? De que, digamos, nosotros tengamos que estar solventando como ciudadanos paraguayos esas expropiaciones que van a terminar siendo multimillonarias. ¿Dónde va a terminar todo el dinero, todos los recursos? Van a ser imposibles, o sea, porque van a ir migrando de estancia en estancia y esto va a terminar. ¿Cómo se rompe este esquema, aparte de hacer esta denuncia que están haciendo bastante grave, porque estamos mencionando a una ONG que articula parcialidades indígenas para quedarse con propiedades cuyos dueños son legítimos, ¿verdad? Y me pasaron el dato, creo que, doctor, vos me pasaste una vez cuando charlamos en la radio, me dijiste 1.200.000 hectáreas en los últimos 10 años ya se entregó a las comunidades indígenas. Según el último censo de la Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos, indígenas en Paraguay son
110.000 y pico. Más o menos, así mismo. 110.000. Sí. 1.200.000 hectáreas de tierras. ¿Dónde están? No, ¿En manos de quién? perdón, te olvidaste de las hectáreas que pusieron los menonitas. Respondeme a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Ante cualquier problema legal que tengamos en la caja negra, tenemos la asesoría jurídica del estudio jurídico Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrado, conformado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano, José Ibarra y Alejandro Ría. Ante cualquier problema legal, Bóveda y Asociados. Doctor Ullari, 1.600.000 hectáreas, me corregiste, yo dije 1.200.000. A eso hay que agregarle la de los menonitas, Claro. ya cantidad de tierras entregadas a parcialidades indígenas en Paraguay. Exactamente, la visión que se ha tenido siempre y que nosotros no estamos en contra, al contrario, lo valorizamos y apreciamos, es de darle un espacio y un retorno a los hermanos originarios de tierras. La tierra en sí no solo es la solución, el sistema de explotación de la tierra es también un problema. El asentamiento no va a vivir si no se da condiciones. Tal es así que los menonitas hicieron esfuerzos extraordinarios y hay lugares en donde no hay absolutamente ningún problema con indígenas, sino todo lo contrario. Hay explotaciones totalmente encaminadas, desarrollándose con una paz y tranquilidad sin ningún tipo de problema y no destruyendo recursos naturales, sino construyendo recursos naturales. Un círculo vicioso muy distinto. Esto es fundamental, Jorge, porque nunca en la parte política se han dedicado a cuestionarle a Tierra Viva el hecho del hábitat. Ellos se basan sobre antropología que dice que el hábitat de los indígenas debe ser así como era. Y vos te vas a ver a los indígenas y los indígenas no quieren el hábitat. Cortan los árboles, compran celulares, compran motos. Mentira es ese. Estamos haciendo una bomba de tiempo porque lo que no dicen ellos es que los chicos que nacen y se crían bajo esto van a terminar siendo el mañana enemigos del pueblo paraguayo, como los que tenemos en el norte. Entonces el problema de todo esto es que estamos cultivando una bomba, alimentado por la irresponsabilidad en la administración, y les hago responsables a estos políticos inútiles que están haciendo de esto un problema realmente grave, por no hacer lo que dicen las leyes y la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Doctor Torales, recién en el corte me dijiste, este es un esquema perfectamente articulado y montado, Sí, que lo trajimos ¿de dónde? ¿Del Brasil? En el Brasil se dio fuertemente que justamente utilizaban a los pueblos indígenas para invadir campos, porque naturalmente ellos, su pretexto de los derechos ancestrales van, como son nómadas por naturaleza, imagínate vos, o sea, hoy estuvieron ahí, estuvieron en Maroma, están en Asunción, o sea, ellos tienen derechos sobre todas las propiedades, pero esa figura constitucional así como tal no existe. O sea, hoy tenemos, amparados en el 109 de la Constitución Nacional, todos tenemos derecho a nuestra propiedad privada. O sea, ¿qué va a ocurrir si tenemos, el día de mañana entra el cacique y toda su tribu a tu casa? Y dicen que es una tierra. Y viene Tierra Viva y ancestral. dicen, no, claro, es una tierra ancestral, pero claro que es ancestral. O sea, antes de que lleguen en 1492, Colón, todo eso era de los guaraníes. O sea, el problema acá no va a funcionar si el Estado de Derecho realmente no lo cumplimos. Y si el propio fiscal constata de que hay tala indiscriminada, de que hay hechos gravísimos, como por ejemplo el de la privación indebida de libertad. O sea, acá han quemado una camioneta. O sea, son actos de terrorismo. El tipo constata, se retira, se va y no pasa nada. ¿Cuál es el temor Una locura. de la fiscalía? Mencionaste el caso del doctor Héctor Velázquez.
Sí, el doctor Héctor Velázquez ¿Cuál es el temor para actuar cuando ya estamos hablando de flagrancia incluso? Y es una buena pregunta, la hemos trasladado cientos de millones de veces hacia él y la respuesta es ambigua, sí voy a ir, pero después pasaron años, no se tomó ninguna declaración, no hubo ninguna acción, entonces nosotros decimos, hermano, nos estás mintiendo, decís que va a hacer algo y no hace absolutamente nada, se acabaron los plazos, existen montañas de denuncias y no hace absolutamente nada. Y cuando él viene a cualquier tipo de intervención, los indígenas se burlan de él, le dicen, vos no tenés permiso de estar acá. Y todos nos preguntamos, ¿permiso de quién? Si él es el agente fiscal. ¿Pero quién le detiene? ¿Quién le ataja a él? ¿Quién le da la orden de que no tiene que venir? Y decimos, pero no hay fuerza en la parte del Estado. Solamente hay fuerza en la prensa. Solo hay fuerza con ustedes. Si me permitís, Sí. Cuando uno relata, describe estos actos, parece hasta, si se quiere, una Disculpame, especie de esto que cuento. estamos viendo es parte de la propiedad, ¿verdad? Allí. Sí, sí. ¿Qué Porque parte? tienen, bueno, lo que pasa es que la propiedad tienen un riacho llamado Alegría y aparte hay tajamares. Ese riacho, ya que tocan el punto, ese riacho no es perenne, hay momentos que se secan. Por eso nosotros propusimos Pedernal como solución, porque ahí hay agua natural real. Esto que ustedes ven en gran parte en las imágenes son agua de tajamar, que no es lo adecuado para la vida humana. Es propia en un lugar que no tiene... Bueno, ¿Cómo es? ¿Ustedes le llegaron a proponer Pedernal qué es? Pedernal es una estancia del Estado paraguayo que tenía unas 45.000 hectáreas, que ya le dieron 15.000 hectáreas a una parcialidad indígena. Sobran 25.000 o 27.000 hectáreas al lado. Esa estancia está sobre el río Paraguay. El mejor trabajo hecho en Brasil para reencauzar una parcialidad indígena ha sido el cultivo de peces en el río. No se utiliza las piletas tipo tajamar, se utiliza el río donde entran unas jaulas y ahí se cultiva el pez. Y ese pez es hipernatural. Como este es un destacamento militar, tiene pistas, tiene todo. Iban a bajar los aviones. Era el lugar ideal para esta parcialidad. Ellos iban a ¿Y cultivar por qué peces. rechazaron ese Porque el lugar? abogado de Tierra Viva, el señor Oscar Ayala, le dijo como capricho al señor cacique que renuncie. El capricho no es derecho, lo hemos dicho por todos los lados. A lo mejor no vos hay tenés que quebracho para argumentar vender. en la negativa, vos tenés que decir no me quiero ir ahí porque ahí caen rayos. A lo Porque ahí mejor no hay, era buen negocio. o no era buen negocio, por ejemplo. A ver, hoy la preocupación que existe ahí en la zona por el ambiente de tensión, ingresan los integrantes de esta parcialidad. En la propiedad de ustedes hay empleados, hay guardias. Primero de todo, hay animales que nosotros cuidamos y desarrollamos. Segundo de todo, hay madera, que yo estoy por ley, porque varios de esos montes están certificados como servicio ambiental. El servicio ambiental, Jorge, permite que vos, que tenés montes, le vendas a una empresa que hace soja, que ya no tiene monte, pero tiene un pasivo ambiental que te pague el oxígeno del lado donde está el monte. Pero el monte tiene que estar ahí y bajo mi responsabilidad. O sea, yo tengo que cuidar el monte. Si yo no cuido el monte, a mí me cae la ley encima. Este es un sistema moderno que le viene a Paraguay de manera muy buena, porque el primer mundo que hace mucho daño al medio ambiente tiene que pagarle especialmente Latinoamérica y otros lugares que todavía tienen monte. Bueno, yo suponía que los indígenas iban a hacer eso, ¿verdad? Ya que son cuidadores del medio ambiente, que viven del medio ambiente, iban a vender oxígeno, no que iban a cortar los árboles. Pero bueno, estamos así, esa es la situación. Hay que dejar de expropiar tierras, Jorge, para que se deforeste. O sea, lo que no podemos hacer es que se esté pagando por expropiaciones de tierras que finalmente son finalmente totalmente deforestadas. Tenemos el caso en el Chaco, de acá de las tierras administradas por el doctor Guyari. Tenemos el caso de Pindó, que están haciendo una barbaridad ambiental. Y, ojo, es triste, pero ninguna de las ONG ambientales En Pindó creo que 800 hectáreas de bosque ya están liquidaron. siendo Y deforestadas. no puede ingresar donde están allí campesinos, no puede ingresar la policía, No pueden entrar. no puede Una ingresar locura. la fiscalía, solo pueden ingresar los de un partido político en particular. Así mismo. Referentes. Bueno, ahí estamos. Justamente es lo que estábamos hablando con Jorge. Imagínate vos que el fiscal
se constata en flagrancia todos los delitos habidos y por haber. Ocurre eso en Pindó, ocurre eso en el Chaco. ¿Qué es lo que se hace? O sea, cuando el delincuente es una persona, es un indígena o es un campesino sin tierra, entonces la ley, para él, la ley penal no es aplicable. Es una vergüenza, no estamos viviendo en un Estado de Derecho. O sea, yo pido, lo que nosotros pedimos finalmente como gremio y ellos también como productores, son garantías. No nos podemos convertir en ciudadanos de segunda solamente porque somos productores o porque representamos al sector productivo. Y se tiene que dejar de usar como bandera política la pobreza la pobreza en la que están nuestros conciudadanos. Hay que ayudarles a salir de la pobreza, pero a través de sistemas bien estructurados para enseñarles a producir, que tengan una educación básica, que tengan salud, pero no enseñarles a delinquir, Jorge. Permiso, doctor. Sobre el punto, se les enseña a sobre el delinquir. punto, si le daban pedernal, invertían $1.200.000, tenía jaula de peces, frigorífico de peces, mercado, porque todos los aviones del Estado iban a dejar ahí dar de comer los peces en el Estado. Tercero, no gastábamos 16, 20, 30 millones de dólares, lo que diga un juez para pagar, puede ser que diga 1 millón también, no sé, pero no pagábamos eso y teníamos un verdadero polo de desarrollo. ¿Por qué cuando vos, escuchá esto, porque yo quiero alguna vez que un político por lo menos me responda, ¿por qué cuando le das no solo el problema, sino también la solución, llevar la solución estructurada? No por una idea mía, por algo que ya funcionó en Brasil. Están en todas las revistas de Itaipú del lado brasilero. ¿Por qué te dicen, no, eso no es lo que queremos? Porque la respuesta fue esa, no es lo que queremos. Me dicen el tema ancestral, pero en tema ancestral los mismos antropólogos reconocen Saguayamaxa como hombre del agua, que vivía al lado del río, que vivían en la vera del río, que vivían del río y un poco más adentro. Y esa tierra se les prometió y no quisieron, no aceptaron. No aceptaron. Esto fue trabajado por un procurador valiente. Pedro Valiente. Se fue, revisó, hizo todos los trabajos. La época de Federico Franco. Fue procurador en la época de Federico Franco. Sí, y el procurador se fue a llevarle el documento a Federico Franco. Y Federico Franco no se animó. Algún día hay que preguntarle por qué. ¿Por qué no se animó a darle pedernal a los indígenas? Claro, vos cumplías la sentencia. Y vos te vas de presentar ante la Fiscalía y ante la Fiscalía de Nueva York y la Comisión de Derechos Humanos y le decís, acá te cumplo, que no gastamos los millones. Tierras más grandes, o sea, mucho más tierra. Mucho más tierras, mejor ubicadas, logísticamente para todo es mucho mejor el río. ¿Cuál fue la fuerza de Amnistía Internacional en todo esto? Brutal, brutal. Ellos empapelaron el Congreso, hay que pedir los videos que a mí nunca me dieron de la sesión. En la sesión hay parlamentarios que anuncian y denuncian que tierra invadida no se puede expropiar, que no han pasado por todas las comisiones, que es una ley ilegal, es una ley inconstitucional, y igual a tambor batiente lo hicieron. Ya tenían las pulseritas con el voto dado. Tenían cartelitos en todos lados, empapelaron. O sea, mira, si hace Amnistía un buen trabajo, mañana le entregamos a los brasileños de Itaipú y se acabó el problema. ¿Para qué discutimos más? Claro, y ahí es donde se instala el discurso. Estamos hablando de tierras ancestrales, el reclamo legítimo, y nos quedamos con esa parte y nos vemos todo esto que planteaste, lo de Pedernal, lo del río, toda la solución que se le planteó a esta comunidad, y vemos por otro lado que ingresan a esta propiedad, la de ustedes, liquidaron los bosques que hay y ahora, no contentos con eso, ya ingresaron a una propiedad que está al lado. Claro, a otra propiedad. Y quemaron un vehículo la semana pasada. Queman propiedades, ya están deforestando. Le secuestraron por 4 horas y le propinaron una golpiza a las personas. Y el cacique reconoce incluso que hicieron eso. Ahí en la prensa, teóricamente, espero que en algún, porque solo la prensa, aquí el fiscal no hace nada, solo la prensa, parece que hay un trabajo de la prensa que va a salir, porque a mí me comentaron, pero todavía no lo he visto, porque cuando anunciaron que se iba la prensa allá, se fueron para cerrar el portón y los de la policía llamaron a pedir socorro, porque hay dos guardias de policía en el kilómetro 16, vinieron a pedir socorro por todos lados. ¿Qué se viene a partir de ahora? ¿Esperar que se dé algo más grave en la zona del Chaco, así como ocurrió la semana pasada, el secuestro de estas personas, la quema de esta camioneta, o un enfrentamiento más duro entre los guardias, los empleados de la empresa de ustedes y los indígenas? Lo que nosotros proponemos sobre todas las cosas con toda nuestra gente es que en 27 años de litigio, me toca 20 en especial, jamás
hubo un acto de fuerza de parte nuestra. Nunca. No hubo una sola reacción en 20 años. Y tampoco en los próximos 20 va a haber. ¿Cuál es el problema real? Ellos se repartieron en zonas. Y obviamente algunos contratistas le dan más plata a el cacique y al vicecacique que a otros. Pregúntenle al fiscal cuántos problemas llevó entre ellos, acuchillados y todo lo demás. Y ahora vienen las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones están armadas, se están criando con dinero, con caña. ¿Y quién te dice que mañana no te meten un tiro? Ese es el problema, no el problema de la reacción de parte nuestra. Te vuelvo a decir, nosotros lo que estamos, o sea, acá hay una preocupación por la seguridad del hermano que finalmente ellos son productores. O sea, y acuden a las instancias, a las instituciones que están obligadas a darle seguridad. La Policía Nacional, el Ministerio Público, con Contralor del Poder Judicial, o sea, con el control del Poder Judicial. Pero eso no existe. Ese es el problema. Por último, a ver, el ex titular del INDI, Jorge Serví, leía una declaración suya. ¿Por qué si ya salió la ley de expropiación, ustedes se resisten en quedarse en ese lugar? ¿Por qué? ¿Porque tienen que cobrar lo que corresponde? No, porque nosotros no vamos a ir de ninguna manera contra una resolución del Congreso Nacional refrendado por el Poder Ejecutivo y que ya a pesar de nuestras acciones en el Poder Judicial llegaron a un punto. Sin embargo, la misma resolución de la Corte y la misma ley de expropiación dice claramente que tiene que justipreciar un juez, tiene que haber un pago y tiene que haber transferencia. Mientras no se perfeccione todo eso, no se concreta la expropiación. Lo que nosotros estamos hoy, la verdad las cosas es que ellos tenían que esperar al costado del alambrado hasta que se perfeccione todo eso. Ellos, sin embargo, ya ingresaron y pelaron todo lo que había. Por incitación de Tierra Viva, ingresaron y te digo más, hay un abogado nuestro que declara cuando en aquel entonces el procurador García le amenaza a él de que va a ser la primera invasión legal del país. Eso es lo que hicieron. Está en la declaración del abogado, tengo autenticado, donde él dice, yo le escuché al procurador García decir que me va a hacer la primera invasión legal. ¿Qué es lo que hicieron? Una invasión legal. Invaden, un año después expropian, no pagan, talan toda la madera. Puede ser que mañana alguien diga, vamos a anular esta ley, anulan la ley, se retiran todo y me dejan así pelado como estoy. Espectacular, una especie de homicidio legal. Pero si yo me voy ahora y agarro ese dinero, yo voy a ser ilegal y me voy a ir preso por haber agarrado un dinero inconstitucional ilegal. ¿Estamos todavía a tiempo de quebrar este esquema que acaban de denunciar ustedes? ONG que articulan a parcialidades indígenas para quedarse con tierras. Es una pregunta complicada. Yo creo que eso va a crecer, porque el negocio hoy es próspero. Si no se detiene esto. Claro, Jorge, hoy el negocio es próspero. Hoy se está vendiendo seguramente ahí cuántos rollos de quebracho colorado. Eso está carísimo. Un rollo está a 250.000 guaraníes y sacan camiones que tienen cientos de rollos. O sea, el negocio es redondito. 1000 postes por camión, 5 camiones por 5.000 postes, son hijos, 25 millones por camión, están haciendo 125 millones por vuelta. ¿Y eso por vuelta, pero eso por día, por cómo es? Y cada 3, 4 días. ¿Cuál es el punto? Él se levanta de mañana, él no trabaja, nadie trabaja. Él contrató a alguien para que haga el tema del poste. 500 millones de guaraníes por mes. Tranquilo, hasta que se acabe la madera. Y después cuando se acabe la madera... Van a la propiedad al lado. O vamos a hacer... Ya no tengo más tiempo. Están las puertas abiertas de la Caja Negra para la gente de Tierra Viva. Oscar Ayala, si quiere dar su réplica, su derecho a réplica, sin ningún problema. Gravísimas las denuncias. Ojalá que esto no sea una bomba de tiempo. Ojalá que se tomen medidas y que se haga justicia con ustedes. Yo agradezco a la prensa. Solamente les pido que no dejen de acompañar, por lo que ustedes hacen es patria. Porque para serte honesto, hablan de la inversión extranjera, hablan de la seguridad del país, hablan... Nosotros somos prueba viviente de que todo eso es una gran mentira en el Paraguay. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Doctor Torales, gracias. Muchas gracias a vos, Jorge, por el espacio. Lo que queremos es trabajar, o sea, queremos que la gente trabaje tranquila. No queremos irresponsables que lo único que hacen es a tambor batiente, llevan adelante expropiaciones. Se expropian, no, endeudan a nuestros hijos y a nuestros nietos para que se deforeste. Una locura. A la vuelta de la pausa, acá en la Caja Negra, vamos a denunciar un caso puntual que afecta a 2 empresas constructoras
desidia de la ESAP y se habla de un contubernio con autoridades de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. A la vuelta acá en la Caja Negra. Ante cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra, tenemos la asesoría del estudio jurídico Bóveda y Asociados. En este siguiente material te contamos cómo, a raíz de la desidia de la ESAP, presidida por el arquitecto Ludovico Saruy, ha generado un perjuicio enorme a 2 empresas constructoras. Y en la denuncia se habla de un contubernio entre el asesor jurídico de la ESAP, Eduardo González, y el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Santiago Jure. Desidia de la ESAP, contubernio de contrataciones públicas en perjuicio de la ciudadanía. Veamos este informe. Desidia de ESAP castiga a la ciudadanía y causa grave daño a empresas contratistas. El comportamiento irresponsable, poco formal y ético de la empresa de servicios sanitarios del Paraguay ESAP y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas perjudicó no solo a los vecinos y transeúntes del barrio Santa Librada de Asunción, sino ocasionó un daño moral irreparable al consorcio Constructora Asunción Sociedad Anónima y Asociados, que recibió una sanción de inhabilitación por 4 meses por supuesto incumplimiento del contrato número 510/2009 para la construcción de colectores y emisarios, lanzamiento subfluvial Cuenca Universidad Católica. La pena fue aplicada a las firmas que componen el consorcio EDD Construcciones y Constructora Asunción Sociedad Anónima, luego de la instrucción de un sumario a raíz de publicaciones periodísticas del diario ABC Color, en las cuales la ESAP, involucrada en el mismo sumario, no asumió las responsabilidades de sus decisiones durante la ejecución del contrato, puesto que la empresa estatal no logró disponer de los permisos de servidumbre de paso en la totalidad de la traza, razón por la cual no se pudo alcanzar la ejecución del 100% de las obras previstas. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por su parte, hizo caso omiso al descargo presentado por el consorcio en su momento y con argumentos muy poco fundamentados, emitió un dictamen del sumario que impidió a las citadas empresas su participación en varias licitaciones llevadas a cabo en dicho periodo, con el daño económico que esto ocasionó, sumado al hecho de que, sin motivo alguno, quedó registrado un antecedente negativo para las mismas. La firma contratista habla de un perjuicio directo a su patrimonio ocasionado por la falta de pago por parte de la ESAP de 2 certificados, uno de ellos desde mayo de 2012, correspondiente al mes de enero de ese año, y otro desde noviembre del 2012, correspondiente a la medición final, así como a la devolución de las retenciones caucionales. Cabe aclarar que la certificación de una obra se realiza cuando ésta efectivamente se ejecutó y fue verificada por la contratante y por consiguiente corresponden dichos pagos. Lo grave del caso es que esta situación de falta de pagos al consorcio Constructora Asunción y Asociados se mantiene hasta la fecha, puesto que la ESAP continúa en una actitud de desconocer incluso un acta de recepción provisoria suscrito a través de un avenimiento del consorcio y firmado por las autoridades de turno de la propia ESAP ante los responsables de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Pero vayamos a los antecedentes del caso. El contrato número 510/2009 para la construcción de colectores y emisario, lanzamiento subfluvial Cuenca Universidad Católica, fue suscrito por el consorcio Constructora Asunción y Asociados y la ESAP en fecha 31 de diciembre de 2009, bajo la administración del ingeniero Emiliano Ramón Isfrán Rolón. La orden de inicio para los trabajos fue emitida por la ESAP el 18 de febrero de 2010, pero la obra desde el principio tuvo serios inconvenientes, por lo que sufrió varias modificaciones, tales como modificación de la traza, teniendo en cuenta que la propia ESAP solicitó al consorcio la elaboración de un nuevo proyecto, atendiendo a que las condiciones existentes en el momento de iniciar las obras eran diferentes a las del proyecto licitado.
Posteriormente, el 19 de febrero de 2011, se firmó un nuevo convenio modificatorio a través del cual se procedió al cambio de materiales a ser utilizados, que originalmente fueron tubos de hormigón armado, por tubos de PVC. Cabe indicar que el consorcio Constructora Asunción y Asociados incluso ya había fabricado todos los tubos previstos en el proyecto inicial y los colocó al pie de la obra, pero con el cambio de material de los tubos se vio obligado a retirarlos nuevamente, haciéndose cargo de los costos de traslado. En todo ese tiempo, es decir, más de 2 años desde la firma del contrato, la ESAP no logró disponer de los permisos de servidumbre de paso, requisito indispensable para que puedan culminar las obras en un 100%. Este hecho consta en varias notas de reclamo del consorcio Constructora Asunción y Asociados, que alertó a la ESAP sobre la necesidad de disponer de la servidumbre de paso a fin de completar las obras del contrato. Sin embargo, nunca tuvo respuesta alguna de la ESAP. Cabe mencionar además que la ejecución de las tareas comprendidas en el contrato con la constructora Asunción y Asociados estaba directamente relacionada con otros contratos que debían ser ejecutados al mismo tiempo. El número 503/2009 de la empresa Taller Industrial del Este Sociedad Anónima Tiesa para la construcción del emisario y lanzamiento subfluvial Cuenca Uca y el contrato 29/2009 de la empresa Caraguataí Sociedad Anónima, bajo cuyos contratos debían realizarse las obras de descarga de los colectores y emisarios del río Paraguay, y a las cuales debían conectarse las obras a cargo del consorcio Constructora Asunción y Asociados. Pero nunca fueron ejecutadas las obras de lanzamiento subfluvial, pese a lo cual la ESAP ordena al consorcio luego sancionado enlazar las conexiones domiciliarias al sistema en etapa de construcción final y descargar el sistema de alcantarillado, no a la galería prevista, pues su ejecución correspondía a otras contratistas que debían dar salida al río Paraguay, sino a un arroyo existente, con el efecto que produce la presión de esas descargas sobre un sistema sin las condiciones adecuadas. No obstante, y pese a las advertencias de la contratista sobre el particular, se ejecutó la orden de la ESAP. Ante esta situación, la constructora Asunción y Asociados, habiendo sido ejecutados todos los trabajos posibles dentro del contrato y estando en servicio el sistema de alcantarillado, decide finalmente dar por concluida la ejecución de las obras en fecha 6 de febrero de 2012, sin alcanzar el 100% de los trabajos previstos contractualmente, situación comunicada a la ESAP en fecha 10 de febrero de 2012. En conclusión, tal como se puede apreciar, el consorcio Constructora Asunción y Asociados cumplió en tiempo y forma con lo establecido en el contrato inicial y las modificaciones que ESAP introdujo al mismo, por lo que no existen razones válidas para que siga reteniendo los pagos pendientes y otorgar la recepción final a la obra, más aún habiendo transcurrido 43 meses de haber concluido los trabajos y 35 meses de haber realizado las últimas reparaciones solicitadas dentro del periodo de garantía establecido en un año de haber concluido efectivamente las obras. Puede darse casos, digo, en este gobierno y en esta administración, en el caso de la SAP y en el caso de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de pasar facturas a empresas que no son amigas. También le decimos a Santiago Jure, titular de Contrataciones Públicas, que tiene las puertas abiertas de la Caja Negra, al igual que el presidente de la ESAP. Nosotros nos vamos el próximo miércoles, en exclusiva, en la Caja Negra. Vamos a tener el testimonio de una persona acusada de hechos gravísimos y que le costó el cargo en el seno de la Iglesia Católica, que fue un escándalo en Paraguay y en otros países. El siguiente miércoles, acá, en la Caja Negra. Buenas noches.